Una vez más con ustedes para compartir estas charlas sobre el discipulado. Hoy quería tratar el tema del desarrollo de nuestro carácter. El carácter es aquello que nos muestra ante la sociedad, ante lo que nos rodean, cómo realmente somos, que refleja lo que hay dentro de nosotros. Y hay un pasaje en las Escrituras que estuve leyendo en este fin de semana, Génesis 37 en adelante, habla sobre la vida de José, un hombre que llegó a ser la mano derecha del faraón, pero antes de llegar a ser a la mano derecha del faraón tuvo que pasar por una serie de procesos en su vida que fueron desarrollando y fortaleciendo un carácter hasta que llegó a ser el hombre más importante después de Faraón en Egipto. John Maxwell, un escritor y entrenador y conferencista estadounidense, autor de más de 80 libros que se refieren fundamentalmente al liderazgo, dice: el carisma te lleva a la cima, pero el carácter te mantiene allí, en la cima. Vamos a tener que pasar a lo largo de nuestra vida por situaciones de prosperidad y por situaciones de escasez. Saber aprovechar cada una de las circunstancias para que nuestro carácter se desarrolle va a llevarnos a la cima. José tuvo que pasar por ese proceso. 13 años. Porque si los sueños son más grandes que el soñador, el sueño termina aplastando al soñador. Por eso a Dios le importa que formemos nuestro carácter. Que tengamos un carácter firme, seguro, con convicciones, basadas en su palabra. Pasamos por diferentes lugares antes de llegar a alcanzar nuestro sueño. Y Josué es un gran ejemplo de todo esto. Él pasó por el pozo donde lo habían tirado sus hermanos, luego pasó por la casa de Potifar, habiendo sido vendido como esclavo, y todo lo que hacía en esa casa prosperaba. Hasta que se encontró con su esposa, que aparentemente José era un muchacho que tenía buen aspecto, y por no querer acostarse con la mujer de Potifar, esta lo acusó injustamente y terminó en la cárcel. Así que fíjense, el pozo, la casa de Potifar como esclavo y la cárcel. Y uno diría, ¿y así se cumplen los sueños? Pero vemos a lo largo de los capítulos que siguen al 37 de Génesis, cómo todo esto ayudó a que José formara un carácter firme, que lo llevó hasta el mismo palacio. Por eso que vale la pena pelear por nuestros sueños. Estando en la cárcel, José le interpreta el sueño a dos presos, al panadero y al copero de Faraón. Está relatado en Génesis capítulo 40. El copero le dice a José que había tenido un sueño y no sabía interpretarlo. Dice allí en Génesis 40:11, yo tenía la copa del faraón en mi mano. Tomé las uvas, las exprimí en la copa y luego puse la copa en manos del faraón. A este José le dijo, dentro de los próximos 3 días el faraón te indultará y volverás a ser colocado en tu cargo. Génesis 40:13. El otro, el panadero, soñó simplemente con 3 canastas. Génesis 40:16. Y a este José le dijo, en 3 días te matarán. Génesis 40:19. Fíjense qué interesante. El primero, el copero del faraón, trabajó en su sueño. Vemos que repite en Génesis 40:11 3 veces la copa. Él dice, yo tenía la copa del faraón en la mano, tomé las uvas y las exprimí, estaba trabajando, y puse la copa en las manos del faraón. Acción. José vio la reiteración y vio también las acciones. Tomó, exprimió y puso. Y eso le dio la certeza que el copero volvería a su puesto
con el faraón. Porque la fórmula de Dios es trabajo igual a promoción. El segundo no hizo nada y por eso no fue promovido. Todo lo que hizo José durante su vida fue trabajar. Él trabajó en la casa de Potifar, trabajó en la cárcel y trabajó en el palacio. Y Faraón lo puso como ministro porque hay bendición de promoción para el que trabaja, para que aquel que no se deja vencer por las circunstancias y lucha por los sueños que ha tenido. Faraón también vemos más adelante en Génesis 41 que también tuvo un sueño que ninguno de los brujos que tenía lo había podido interpretar. Entonces allí se acuerdan el copero que en la cárcel había un muchacho que interpretaba los sueños y lo manda a llamar. El faraón había soñado con vacas gordas y vacas flacas. Génesis 41, del 1 al 4. Y ambas estaban juntas. Los brujos no podían entender cómo la pobreza y la riqueza podían estar juntos, pero cuando lo llaman a José para que interprete el sueño, allí en Génesis 41, 16 dice, no soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Y entonces le explica que lo que representaban son 7 años de prosperidad y 7 años de necesidad, de urgencia que iba a pasar al reino. Pero sacamos acá una enseñanza muy importante. Trabajar por nuestros sueños nos da energía. Si no nos oprimimos, hay un ADN espiritual en cada uno de nosotros que nos dice, yo quiero que te levantes, que luches y que trabajes hasta que tu sueño se haga realidad. Cuando José le habló al faraón del trigo, le dijo, junten toda la provisión de estos 7 buenos años donde va a haber abundante cosecha y recojan el trigo para el mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. José le estaba diciendo a faraón que ahorrara un 20% y que comieran el 80% del trigo. Pero dice, aprovechen estos 7 años buenos en guardar un 20%. Y el trigo es símbolo de la palabra de Dios. José le quiso decir a Faraón lo siguiente, Faraón, tenés que hacer como hice yo, guardé una palabra en mi corazón y la apliqué. Yo no voy a tener vacas flacas en mi vida porque la palabra siempre me va a dar de comer. Transcurridos muchos años, aparecen los hermanos de José para comprar comida. Y ellos no lo reconocieron a José, pero José sí los reconoció a ellos. ¿Qué significa esto? Tu familia no te reconocerá de tantas bendiciones que Dios te dará en tu vida. Ellos habían olvidado ya a su hermano, lo hacían muerto. Ahora lo ven como la primera figura más importante después de Faraón. Y a José ahora, cuando se encuentra con los hermanos, se le viene todo el pasado y les dice, ustedes son espías. José sabía quiénes eran. Y los manda 3 días presos. Luego les pide que traigan a su hermano Benjamín, porque quizá pensó, si a mí me quisieron matar, a mi hermanito seguramente también lo querrán matar. Y José quería recuperar a su hermano, por eso hizo poner la copa de plata en el costal de trigo. Pero la intención de Dios era restaurar a toda la familia. Cuando uno de sus hermanos le dijo, si no volvemos con nuestro hermano, nuestro padre se morirá de tristeza porque ya perdió a otro hijo, ahí José despertó. Se le abrieron los ojos del espíritu, después de 13 años se encontró con aquellos que lo habían tirado al pozo. Y los abrazó a todos y se dio a conocer. El hermano que habló con José fue Judá. Y el nombre Judá significa alabanza. Esto lo hizo despertar a José. Y dice la palabra de Dios que
Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. No podemos dejar de alabar a Dios, aún pasando por situaciones difíciles como las que estamos pasando ahora. Cuando alabamos a Dios, Dios nos despierta, nos saca del pozo, nos saca del odio para poder perdonar y reconciliarnos con aquellos que nos hirieron, que nos hicieron daño. Jesús le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás. Cuando alabas, cuando adoras al Señor, Satanás tiene que irse. Él no puede soportar la alabanza a Dios. Lo que estaba dividido se vuelve a unir. Lo quebrado se reconstruye. Lo enfermo se sana. José dijo: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo cambió para bien. Y miren qué interesante, José le da a Benjamín 300 monedas de plata. Y en aquel tiempo cada esclavo se compraba con 30 monedas de plata. José le dio 300 porque con esa cantidad estaba libertando a todos sus hermanos. Ahí estaba perdonando a los otros 10 que habían tramado su destrucción. Y con ese símbolo perdonó a todos sus hermanos por lo que le habían hecho. Dios también te dará a vos 300 monedas para que te liberes de aquellos que te han lastimado, para que puedas perdonar. También dice la palabra que José tuvo 2 hijos, Manasés, que significa el Señor me hizo olvidar, y Efraín, el Señor me hizo prosperar. Porque si primero no olvidás y perdonás, no llegarás a la cima y te caerás por el otro lado. Cuando José soñó, primero soñó con gavillas y luego con las estrellas. Fue de menos a más. Por el contrario, cuando Faraón soñó, primero soñó con las vacas gordas y luego con las vacas flacas. Es decir, fue de más a menos. Los faraones, es decir, la gente que no conoce a Dios, la gente que no quiere a Dios, siempre va de más a menos. Pero los hijos de Dios somos como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mirá, en estos días el ministro de Salud dijo, refiriéndose a la pandemia, lo peor está por venir. Y yo quiero decirte, a vos que sos mi hermano, mi hermana, un hijo, una hija de Dios, que lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Que todas estas circunstancias te ayuden a formar un carácter fuerte, seguro, y puedas estar seguro de que el Señor te va a levantar y te va a sacar. No dejes de que esos sueños que tuviste sean dejados de lado por la situación que estás viviendo. Dice en Proverbios 4:18, la senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Oremos a Dios para que esta pandemia y estas circunstancias adversas que para muchos se están viviendo sea parte del proceso de desarrollar un carácter firme, seguro, de que Dios tiene sus ojos puestos en cada uno de sus hijos y que nada malo acontecerá, porque el Señor prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Nosotros vamos de menos a más y te aseguro que lo mejor está por venir. Espéralo. Dios te bendice. Mañana, si Dios lo permite, trataremos otro tema de interés.